Las gafas tramposas. Segundo capítulo. El caso de Miriam Spencer Olcott. Adaptación del relato original de Robert Bloch. Recuerdo perfectamente que fue el jueves por la tarde, que es cuando Olive recibe a su grupo para jugar cartas y requiere de mi dama de compañía, la señorita Tucker, para que la ayude en el salón. Olive es demasiado diplomática para encerrarme en la habitación, y yo siempre me he preguntado por qué razón. Precisamente los jueves me sentía tan fatigada y soñolienta después del almuerzo, cuando más propicia era la ocasión de salir de casa sin que nadie se diera cuenta. Por fin, reparé en que ponía algo en mi té, algo que no era recetado por el doctor Kramer, o en todo caso, un poco más de lo que él había dispuesto que se me diera. Bueno, como no soy tan imbécil, aquella tarde no me tomé el té. Simplemente lo tiré. Ya se pueden imaginar dónde. Olive no se dio cuenta, así que cuando cerré los ojos y me hice la dormida, ella se dio por satisfecha. Esperé a que llegaran sus invitadas y bajé de puntitas por la escalera. Olive y sus amigas estaban en el salón con la puerta cerrada. Descansé al pie de la escalera para tomar aire. Por mi corazón, ya saben. Por un momento tuve la tentación de abrir la puerta y decir cualquier cosa. Pero eso no sería propio de una dama. Después de todo, Olive y su marido Percy vinieron a vivir conmigo cuando Herbert murió y contrataron a la señorita Tucker para que me cuidara después de mi primer ataque al corazón. No podía ser maleducada con mi hija. Además, Olive jamás me permitiría salir sola otra vez. Así que mejor decidí dejarla en paz. Salí rápidamente. Tomé el autobús. Era un gasto, ya lo sé, pero en aquellos momentos no tenía otra opción. Había algunos viajeros que me miraron con gran descaro. La gente parece tan descortés hoy en día. Cuando vivía Herbert, teníamos nuestro propio vehículo y jamás tuve necesidad de entrar en contacto con las masas. Ahora, vieja y sola, no tengo a nadie que me proteja. Sabía que mis ropas no estaban precisamente a la última moda, pero no eran para llamar la atención. Hasta mi bolso les causaba curiosidad. Un bolso muy fino, delicado y caro que me trajo Herbert de un viaje al extranjero en 1937. No me gustaba nada cómo miraban mi bolso. En fin, respiré hondo y me senté al final del autobús pensando si caminaría en dirección norte o hacia el sur en cuanto bajara. Si iba al norte, necesitaba el bolso. Si optaba por el sur, como la última vez, no podía. La última vez fue espantoso. Me acuerdo de aquel sitio horrible y de los hombres que se reían a carcajadas. Había estado cantando. De hecho, creo que seguía haciéndolo cuando Olive y Percy vinieron a buscarme en el taxi. Nunca sabré cómo me encontraron. Puede que les telefoneara el tabernero. Me llevaron a casa y sufrí uno de mis ataques. El doctor Kramer les aconsejó que no mencionaran nunca más aquel incidente. Mejor, así no hubo discusiones. Odio las discusiones. Decididamente, no. Hoy no podía volver al sur. Cuando me bajé del autobús, me sentí invadida por un montón de sentimientos contradictorios. Tenía un poco de miedo y a la vez me encantaba estar allí.
Me sentí aún mejor cuando entré en la joyería y me puse a ver esos camafeos tan bonitos que tienen. El dependiente era un hombre joven. Le dije lo que deseaba y fue a buscarlo. Volvió con un amplio surtido. Ay, a veces cuesta tanto decidirse. Le hablé de mi viaje a Baden-Baden en 1916 y de todo lo que Herbert y yo habíamos podido admirar en las tiendas del extranjero durante la guerra. El joven fue muy paciente y comprensivo. Le di las gracias por la molestia que se había tomado y abandoné la tienda, radiante. Llevaba en mi bolso un precioso broche, verdaderamente delicado. De Slade & Benners salí con un pañuelo. Era realmente excitante ir de tienda en tienda y salir de cada una de ellas con algo en mi bolso. Entonces me detuve en una de esas tiendas de segunda mano que hay cerca del ayuntamiento. Una nunca sabe. Llevaba el bolso lleno de cosas, pero podía ser que encontrara algo más. Después entré en Henshaw's a mirar esos magníficos escritorios que tienen. Todos preciosos, de caoba. Pregunté por el dueño, el señor Henshaw, pero el hombre que atendía me informó que él era el nuevo dueño, porque Henshaw lo habían colgado. Comenté que me gustaba un escritorio. El hombre me informó que ya estaba vendido. Entonces me puse a curiosear por ahí, pero el hombre no me quitaba la vista de encima. Así que tomé de una mesita lo primero que encontré, pero como el hombre me vio, no pude echarlo a mi bolso a hurtadillas y tuve que comprarlo. Ya en la calle, miré lo que había comprado. Eran unas gafas. Pero ¿cómo se me había ocurrido meterme en aquella tienda para robarme algo de valor y salir con unas gafas por las que encima había tenido que pagar? Aunque, la verdad, eran unas gafas muy raras, un poco más pesadas de lo normal y con las monturas de plata. Las levanté contra la luz y vi que tenían algo escrito en el puente de la nariz. Veritas, en latín, verdad. Me pareció extraño. El reloj del ayuntamiento indicó que eran las 5 de la tarde. Olive estaría despidiendo a sus invitadas de un momento a otro, y el doctor Kramer iría a visitarme. Era importante que estuviera de regreso en casa antes de que notaran mi ausencia. El taxi a casa costaría unos 50 centavos, pero se trataba de un caso de urgencia, de modo que no lo pensé 2 veces. Durante el trayecto, mis temores aumentaron, y ni siquiera el pensar en el éxito de mi expedición, es decir, en todo lo que llevaba en el bolso, bastó para consolarme. Rebusqué en mi bolso para hallar cambio para pagarle al taxista. Mis manos tropezaron con algo frío, las gafas. Entonces, pensé que ellas serían mi solución para explicar mi salida. Me las puse justo cuando el taxista se estacionaba frente a la casa. Sentí algo extraño, como si me fuera a dar otro ataque, pero solo de momento. Después vi perfectamente, mejor que nunca, se había ido aquella oscuridad. Pagué al taxista y caminé rápido hacia la casa, antes de que tuviera tiempo de reclamar por no darle propina. Tomé mi llave y abrí la puerta con decisión. Las lentes parecieron facilitarme la tarea. Tal vez las necesitaba realmente. El doctor Kramer había comentado en una ocasión algo sobre mi astigmatismo. En cualquier caso, todo me parecía ahora tremendamente claro. Sí, muy claro. Todo estaba claro. Bueno,
Desearía expresarme con toda propiedad para estar segura de que me comprenden. Abrí la puerta y Olive y Percy estaban esperándome. Ella tan alta y delgada, y Percy tan bajito y grueso. Lo único común era la palidez de su piel. Sí, como sanguijuelas. ¿Por qué no decirlo? En verdad eran unas sanguijuelas. Sonrieron, pero siguieron pareciéndome unos extraños. Bueno, no del todo, porque los conocía. Los veía. ¡Sanguijuelas! Se habían mudado a mi casa tan pronto como desapareció mi Herbert. Hacían uso de mi propiedad y mis pertenencias. Vivían de mis rentas y habían contratado a la señorita Tucker para que me vigilara en todo momento, aun cuando el doctor Kramer les dijo que yo no era una inválida. En realidad, esperaban que yo muriera al poco tiempo de morir Herbert. Pero... Aquí está la vieja. Me quedé asombrada. Pensar siquiera que el pequeño y amable Percy, todo risueño, se atreviera a decirme tal cosa a la cara. Entonces me di cuenta de que él no había hablado. Lo pensaba. Yo leía sus pensamientos. Lo que en realidad él dijo fue... Suegra querida, ¿dónde te habías metido? Estábamos tan preocupados. Sí, mamá. No sabíamos qué pensar. Podían haberte atropellado. El tono de Olive era el acostumbrado. ¡Ay! Lleno de amor. Pero para sí misma dijo... ¿Por qué no atropellaron de una vez a esta vieja? Así que... eso era lo que pensaba de mí. Lo que ambos pensaban de mí. Me acometió un temblor. Dime, ¿dónde estuviste? Dijo Olive, esa sanguijuela de boca prieta, que realmente estaba pensando. ¿Has estado revoloteando por ahí como un murciélago, vieja fea? ¿O dándonos problemas otra vez con eso de robar en las tiendas? ¿Cuántas veces el pobre Percy ha tenido que ir a pagar por lo que has robado? Sus pensamientos me entraban por los cristales de las gafas. Nunca hubiera supuesto algo así. Y nunca sospeché que en las tiendas lo sabían. No imaginaba que Percy había ido por ahí pagando todo lo que yo me llevaba. Era evidente que no me tenía ningún cariño. Ahora lo veía claro. Gracias a las gafas. ¿Sería de verdad cosa de las lentes? He ido al centro a comprarme estas gafas. Y antes de que pudieran decir algo más, me fui rápidamente a mi habitación. Estaba francamente sorprendida, no solo por sus pensamientos, sino porque podía verlos. No podía ser cosa de las gafas. No podía ser. Eso es imposible. Supuse que la edad y la enfermedad me estaban jugando una mala pasada. Me quité las gafas, me acosté y me puse a llorar. Debí de quedarme dormida, porque cuando desperté ya había oscurecido y la señorita Tucker entraba con un té y unas galletas. ¡Váyase! El señor y la señora Dean salieron a cenar para celebrar su aniversario y yo pensé que le gustaría tomar algo. ¡Váyase! Pero se encuentra bien. El doctor Kramer no debe tardar y además... Dígale que suba en cuanto llegue. Y usted, retírese a dormir. La señorita Tucker volvió a sonreír débilmente. Se dio la vuelta y salió. Por un momento sentí la tentación de escrutarla a través de mis lentes. Pero no era más que una ilusión, ¿no es cierto? Una vez que hubo salido, me incorporé en el lecho y tomé mi bolso. Me puse a examinar mi tesoro, lo cual me llevó considerable tiempo. Estaba tan enfrascada que no me di cuenta de la llegada del doctor.
Guardé las cosas que había tomado de las tiendas rápidamente en el bolso y dejé caer este del otro lado de la cama. ¡Adelante! El doctor Kramer era la viva imagen de la cortesía. Entró sin hacer ruido, pese a su voluminosa presencia, y fue a tomar asiento en una butaca próxima a mi tocador. ¿Qué significa todo eso que he oído acerca de usted, jovencita? Siempre me llamaba jovencita. Era un cielo. ¿A qué se refiere? Ah, pues me dijeron que dio un paseíto esta tarde. El señor Dean mencionó algo de unas lentes. Y además, no ha querido comer y veo que ha llorado. Era tan cordial el doctor Kramer. Un hombre maravilloso. Era imposible no responderle. ¿Quién le guardaría secretos? No tenía apetito. Mire, Olive y Percy no me comprenden. Eso es todo. Me encanta salir al aire libre y no sabe usted cuánto me desagrada importunarles. Y puedo explicar lo de las gafas. Pero antes tome un poco de té. Se lo calentaré. El doctor Kramer se dio la vuelta y colocó la tetera sobre el pequeño hornillo eléctrico del rincón. Se movía con agilidad y me pareció oír que tarareaba. Era un placer observarle, como el gozar de su visita. Nos sentaríamos juntos y compartiríamos el té, y yo se lo contaría todo. Él comprendería, y todo volvería a marchar sobre ruedas. Me incorporé. Mis nuevos anteojos se deslizaron por la colcha. Los tomé antes de que cayeran al suelo y me los puse. El doctor me guiñó nuevamente un ojo al volver. Bajé la vista y noté al mismo tiempo el efecto de las lentes en mis ojos. Alcé de nuevo la mirada y me di cuenta. Supe enseguida que el doctor Kramer se encontraba allí para matarme. Me sonrió mientras llenaba nuestras tazas. La segunda la tomó de la mesa sobre la cual descansaba aún la bandeja con mi almuerzo. Le observé. Vi cómo se inclinaba sobre la taza de la izquierda y cómo vertía los polvos en el té caliente. Acercó la bandeja a la cama. «Una servilleta, doctor, si tiene la bondad». Claro, permítame. Aquí tiene, jovencita. Ahora bebamos. Bebimos el té. No me tembló la mano aunque él me estuviese mirando. Ambos vaciamos nuestras tazas. ¿Qué tal? ¿Se siente mejor? Mucho mejor. ¿Y usted? Ah, de primera. Ahora podemos hablar. Sí, ahora podemos hablar. Iba usted a contarme algo, ¿verdad? Es verdad. Iba a contarle algo, doctor Kramer. Iba a decirle que lo sé todo. ¿Todo? ¿De qué habla? Conozco su plan. Percy y Olive se lo propusieron, a cambio de la tercera parte de la herencia que obtendrán. Cuando esta tarde llegué algo alterada, decidieron que usted actuara enseguida. Como la señorita Tucker vio que me sentía mal, sería un excelente testigo. Usted solo tendría que certificar la causa de mi muerte. Mi corazón, ya sabe. El doctor Kramer sudaba copiosamente. El té estaba muy caliente. Extendió una mano. Señora Olcott. Por favor, no me interrumpa. No he terminado. Le estaba hablando sobre el plan. En media hora o menos me sobrevendrá una crisis. Usted se precipitará a escaleras abajo y le dirá a la señorita Tucker que llame inmediatamente a los Dean. Luego volverá a mi lado y hará lo imposible por asistirme en ese trance.
Naturalmente, será demasiado tarde. Para cuando llegue mi amada hija acompañada de su marido, yo ya habré muerto. Ese es el plan previsto, ¿no es verdad? ¿Pero cómo? Ya sé, se pregunta cómo estoy enterada. Yo también. No puedo explicárselo. Bástele saber que los tengo. Leo sus pensamientos. Entonces, ¿por qué? Se pregunta por qué. Sabiendo todo lo que sé, le he permitido que me envenenara. Se asombra de que me fíe de usted, sabedora de que no es sino un traidor y un hipócrita. Se pregunta por qué le he permitido envenenarme. Bueno, en realidad no se lo he permitido. ¿Qué? ¿No ha sido así? No. Cuando fue por la servilleta que le pedí, cambié las tazas. No sé qué veneno era aquel, pero sí pude ver cuál era su tremenda eficacia. Naturalmente trató de levantarse y salir a pedir ayuda, pero no le dio tiempo. Cayó de espaldas con todo y silla. Su voz se apagó al instante. Su cabeza comenzó a ir de un lado a otro. Solo emitía sonidos guturales. Quise leer sus pensamientos, pero ya no quedaba ninguno coherente. Oraciones y blasfemias entremezcladas. Y luego no hubo más que lamentos, dolor, mucho dolor. La verdad es que todo eso me conmovió un poco. Luego, entre terribles convulsiones, parecía querer clavarse las uñas en el cuello. Me levanté, me acerqué a él. No pude evitar reírme. Sé que eso no es propio de una dama. En tales circunstancias, lo admito, pero era una risa justificada. Así, y todo, seguía dándome un poco de lástima. Acabado todo, me dirigí a la escalera. La señorita Tucker se había acostado hacía ya mucho rato y no había nadie que pudiera detenerme. Pensé que me merecía un acto de celebración. Vacié el refrigerador y regresé a mi cuarto con una bandeja abarrotada de pavo, salsas, trufas y melón. Se atendían bien mi amada hija y mi yerno. Tomé también una botella de brandy. ¿Y usted desea algo, buen doctor? El brandy está delicioso. Es un tónico ideal para el corazón. Y eso le vendría bien, pues tengo la impresión de que usted también tiene problemas del corazón. El licor era fuerte. Di fin a la comida, sin dejar una migaja, y volví a servirme brandy. Creo que me emborraché un poco. Tuve comezón acompañada de cierta sensación de calor. Sentía ganas de gritar, de cantar. Hice ambas cosas. Se me cayó la taza y se rompió. Bebí directamente de la botella. Total, nadie me veía. Me agaché sobre el cadáver y le cerré los ojos. Unos ojos espantados. Los míos, por el contrario, solo estaban un poco cansados. Me quité las gafas. Gracias a ellas estaba viva. Demasiado brandy. Me sentía pesada, como si me ardiera el corazón. Demasiada comida. El brandy quemaba. Me recosté. Todo parecía dar vueltas. Más vueltas. Miré al doctor tirado en el piso. Me pareció que me miraba riéndose. ¿De qué demonios se reiría aquel muerto? Él era el muerto. Era yo quien podía reírse, y con ganas. Él había muerto envenenado, y yo solo había bebido brandy. El licor es un veneno para usted, jovencita. ¿Quién había dicho eso? El doctor Kramer en su última visita. Pero ahora estaba muerto, y yo no había sido envenenada. Entonces, ¿por qué me dolían tanto el estómago y el pecho?
¿Y por qué todo giraba a mi alrededor cuando traté de tomar entre mis dedos las cosas que había robado? ¿Por qué tiré de la alfombra hasta hacerla jirones y no dejé de hacerlo hasta que mis dedos, doblándose más y más hacia atrás, se desarticularon con un chasquido, aunque sin dolor que yo pudiera percibir, pues el dolor que llenaba mi pecho era mucho más fuerte, más que cualquier otra cosa o sensación, más que la vida misma, porque era un dolor de muerte. Morí a las 22:18. Las gafas tramposas, segundo capítulo. El caso de Miriam Spencer Olcott. Adaptación del relato original de Robert Bloch. Las gafas tramposas es un relato de 1947 del escritor y guionista Robert Bloch, quien, a pesar de haber creado cerca de 400 relatos cortos y 22 novelas, no se limitó a la página impresa. Como Antonio José Navarro señala en su artículo Robert Bloch, Más allá del Motel Bates, en 1945, Bloch participó directamente en la dramatización radiofónica de 39 relatos de horror, la mayor parte suyos y publicados con anterioridad. En el programa Sigue sintonizado al terror, que se emitía desde Chicago, y cada capítulo duraba 15 intensos minutos, tal como lo recordaba Bloch. También permitió que varios de sus relatos fueran adaptados por Bill Gaines y Al Feinstein para la popular compañía Easy Comics. Cabe mencionar que, como describe Navarro, esta colección fue fundada en 1945 por Max Charles Gaines, uno de los grandes renovadores durante los años 20 y 30 del cómic estadounidense, y creador del concepto de superhéroe con personajes como Linterna Verde, Flash y la Mujer Maravilla. En sus inicios, Easy Comics publicaba historias de la Biblia, pero tras la muerte por accidente automovilístico de Max Gaines en 1947, Easy Comics fue heredada por su hijo William, quien reorientó la publicación hacia los cómics de género. Así pues, la producción se centró principalmente en relatos de terror, misterio, crimen, ciencia ficción e historias bélicas. Sus colaboradores fueron capaces, además, de abordar temas tan controvertidos como el aborto, la pena de muerte, la proliferación de armas de fuego o el racismo, unidos a un sentido muy gráfico, físico, del horror. Pero la gloria de Easy Comics duró poco. El senador demócrata Kefauver, desde el Subcomité del Senado para la Investigación de la Delincuencia Juvenil en los Estados Unidos, emprendió una peculiar cruzada contra el cómic. La excusa fue el libro La seducción de los inocentes, de 1954, escrito por el psiquiatra austriaco Frederick Wertham. En este ensayo, Wertham relacionaba directamente la violencia de los cómics con la criminalidad juvenil e infantil. La reacción no se hizo esperar. Kefauver, claro aspirante a la presidencia del país, citó a decenas de testigos, entre ellos editores como William Gaines, propietario de Easy Comics, y a diversos psiquiatras, entre los cuales se encontraba el propio Wertham. Ante la presión del Senado, de las Ligas de la Defensa de la Familia y de diversas organizaciones reaccionarias, los editores de cómics formaron en septiembre de 1954 la Asociación Americana de Revistas de Cómics, grupo que redactó una normativa para regular los contenidos de las historietas, especialmente las de temática terrorífica y criminal. Tales reglas significaron, por ejemplo, la desaparición de numerosas publicaciones de terror, entre ellas Easy Comics, al prohibirse la utilización de palabras como horror y terror, y la representación de sangre, violencia y lujuria, y escenas de instrumentos relacionados con muertos vivientes, torturas, vampiros, demonios, necrófagos, canibalismo y licantropía. Pero la televisión confirmó plenamente a Robert Bloch como autor mediático, ya que escribió media docena de capítulos de 30 minutos de duración para la teleserie
Alfred Hitchcock presenta, de 1955, experiencia que repitió 7 años más tarde con La hora de Alfred Hitchcock, para la que redactó los libretos de 20 capítulos más. La serie Thriller de 1960 fue su siguiente trabajo como argumentista. Bloch firmó unos 15 capítulos de 1 hora de duración. No obstante, su más recordada vinculación a la pequeña pantalla es su labor en la conquista del espacio, Star Trek, a lo largo de su primera época de 1966 a 67, para la cual escribió 3 historias originales. De la televisión fue fácil saltar al cine, donde Bloch también tuvo participación importante. ¿Qué les ha parecido? Segundo capítulo de este relato estupendo de Robert Bloch. Esperemos que nos acompañe en los siguientes 2 capítulos que restan. Esta noche, desafortunadamente, no tenemos llamadas al aire. No vamos a poder contestar llamadas telefónicas por una cuestión técnica. Esperemos el día jueves contar con todas sus llamadas y todos sus relatos que tanto hemos disfrutado. Ahí está la invitación para que nos acompañen. Les repito, desafortunadamente no podemos tomar llamadas esta noche, pero estaremos pendientes. Sin embargo, les puedo platicar algunas historias de fantasmas. Quizá muchísimas personas del auditorio nunca hayan abordado un avión. No es tan común como se podría pensar. Es más probable que todos hayamos subido a un autobús. Pero algunas personas seguramente habrán podido montarse en un avión alguna vez. ¿Y sabe algo? Un avión es una especie de tubo grande lleno de asientos, con unos motores potentísimos que lo llevan a una cierta altura y entonces va volando con la potencia que esos motores le brindan. Adentro hay muchos asientos, muchos pasajeros y unas monísimas señoritas que se llaman aeromosas o azafatas o asistentes de vuelo, que se encargan de repartir cacahuates, galletitas y refrescos. También, por supuesto, de mantener en calma a los pasajeros, de asignarles su lugar, de ver que se sienten, que se pongan el cinturón de seguridad al despegar, que no fumen, que no prendan cosas que no deban prender, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de funciones. También hay un señor que maneja el avión que se llama piloto, y junto a él va uno que le ayuda que se llama copiloto. En algunos vuelos de gran distancia suele ir también un ingeniero de vuelo, el cual va viendo que vayan por la dirección correcta. Además de esto, el avión es una máquina como cualquier otra. Como puede ser un auto, un barco, un tren, muy sofisticado que puede romper todas las barreras y límites de la imaginación, pero finalmente una máquina. Pero curiosamente, aún en esa máquina hay historias de fantasmas. Y hay historias de fantasmas tanto en los que el propio fantasma es un avión y otras que transcurren dentro de los aviones. Y eso es bien interesante. Finalmente, muchos de estos aparatos representaron el sueño de alguien. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el sueño de viajar a alguna parte del mundo, el sueño de conocer un determinado sitio del mundo, de viajar con alguien a ese lugar, y en algunos casos, esos sueños frustrados pueden ser tan pesados para una persona, convertirse en una carga tan grande, que finalmente, inclusive, puedan llevar a que esta persona se quede ahí, estacionada, en ese sueño. Pero por lo regular, muchos de estos relatos tienen que ver con personas que han muerto, ya sea a bordo del avión o, en su defecto, con alguien relacionado al avión. Deje que le platique algo. En el año 2005, un avión despega. Este artefacto es un viejo 747,
Como tal, es un aparato que ha tenido ya muchos años. Para el año 2005, otros aviones habían reemplazado a los viejos 747, pero algunos de ellos todavía seguían en pleno vuelo, y muchos de ellos, realmente, habían sido transferidos a compañías de poco presupuesto, pero con viajes largos. Algunas de estas compañías, sobre todo de origen africano, asiático o, en su defecto, de origen árabe, seguían volando aquellos aviones. No es que fueran inútiles, claro que no. De hecho, eran aparatos muy confiables, pero con muchos años de vuelo. En uno de estos artefactos, todavía la cocina se encontraba en la parte de abajo. Había unas escaleras y había también un aparato, una especie de elevador, para llevar el carrito con los alimentos en vuelos muy largos, como por ejemplo los que se libran entre Indonesia, continente o Australia. Las personas reciben un desayuno o una comida. Estando ahí, a bordo del avión, volando a varios miles de metros de altura, las chicas, estas azafatas o aeromosas, se encargan de repartir un sándwich, un café, alguna cosa que se ofrezca porque son viajes largos. En un cierto momento, una de las chicas decide bajar las escaleras para ir a revisar lo que sigue en el protocolo, es decir, el reparto de alimentos o lo que sea. Estando allí, voltea de pronto y, un poco atrás de ella, observa una chica una de estas azafatas observa que hay un hombre sentado en un escalón de la escalera. Es un señor ya grande, muy grande. Va con un trajecito que evidentemente tiene casi tantos años como el propio señor. Es un hombre muy mayor. Así que la azafata se voltea y le dice: disculpe, pero creo que usted no puede estar aquí. El hombre aquel responde: no hay problema. La azafata vuelve a insistir: pero es que usted no puede estar aquí. La azafata intenta ayudarlo a que se enderece y suba, pero el hombre aquel le dice: no se preocupe, en un momento más subo y me voy, porque mi esposa está arriba. Sí. Y bueno, está en la parte de atrás. La chica aquella, que tenía una urgencia por atender otras cosas, le pregunta: ¿por dónde está? Está en la parte de atrás, en las últimas filas. Viaja en clase económica. Ah, ok. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Tal. Muy bien. ¿Quiere que lo acompañe? No, permítame un segundo. La chica está sorprendida, porque aquel hombre no le dice más cosa. Después, empieza a decirle: ¿podría usted, por favor, ir a buscar a mi esposa? Inmediatamente la azafata intuye que este hombre le está dando algo, que se está poniendo grave, o que se siente mal, alguna cosa debe de tener. La chica le dice: bueno, llamaré a su esposa. Sí, por favor, ¿le podría usted decir, por favor, que estoy aquí abajo y que, bueno, estoy bien? ¿Puede decirle que estoy bien? ¿Que todo va a estar bien? Sí, claro. Con mucho gusto iré por ella. Oiga, ¿podría decirle estos números? Y le da una serie de números. La chica le dice: pero se los puede usted mismo decir, no hay problema. Por favor, dele esos números. Sube la chica en busca de la mujer aquella, que intuye debe de ser una anciana. Y efectivamente, conforme va avanzando, va preguntando la señora Maggie. Cuando llega un punto, se levanta aquella anciana y dice: Maggie, ¿soy yo? La chica se queda viendo y lo primero que pesca es que la mujer, hay una persona sentada junto a ella. No está vacío el asiento.
Y hay otra persona del otro lado. Estas filas suelen tener más de 2 asientos. La señora va en medio de un montón de gente. No hay lugares vacíos. Así que por un momento le pregunta, disculpe, ¿viaja usted acompañada de su esposo? La señora aquella sonríe y le dice, bueno, se podría decir. Bueno, es que él se está sintiendo mal y está sentado en la escalera. La señora Maggie se le queda viendo fríamente y dice, perdón, no entiendo. La chica insiste, ¿puede acompañarme? Su esposo se siente mal y está en la escalera. Maggie se le queda viendo otra vez y le dice, no entiendo lo que me está diciendo. Su esposo me acaba de pedir que venga a verla y que le diga que todo va a estar bien, que él está bien. Me dijo que iba usted a estar preocupada por él, pero que todo va a estar bien. La mujer no reacciona. La chica se acerca y me pidió que le diera estos números. Y le da unos números. En ese momento, a Maggie, la señora aquella, la anciana aquella, le empiezan a salir unas grandes gotas de lágrimas de los ojos. La azafata le dice, pero oiga, no, espere, mejor acompáñeme. Vamos. La señora Maggie se agacha y saca de su bolso su carterita. La abre y le dice, ¿este es el hombre que usted dice? Sí, está allá en la escalera. La señora Maggie cierra la carterita y saca un papelito y le dice, ¿podría usted ver lo que dice? Pero es que su esposo, mi esposo, es Jake O'Hara. La chica abre aquel papel. Era un documento legal para el traslado de un ciudadano australiano muerto. Sí, el esposo de Maggie viajaba en el avión, pero viajaba en un ataúd, en una bodega, muerto. En un viaje de turismo había fallecido. Los números que le dio eran los números de la cuenta del banco, para que supiera que le había dejado protegida. Cuando la señora aquella se acerca y la chica le dice, pero estaba aquí sentado, no había nadie, absolutamente nadie. Su compañera que estaba en la parte de arriba no había visto a nadie salir, la chica que estaba abajo no había visto a nadie tampoco. El ataúd estaba en donde debería de estar, en la bodega de abajo, que es una bodega que no está presurizada, que es completamente cerrada desde el exterior, desde el interior del avión. ¿Qué le parece? Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. Otros casos similares se han venido dando durante muchos años. Evidentemente las historias del vuelo 401, pues casi todo el mundo las conocerá. Son muy comunes y se han contado durante tantos años que, bueno, creo que no sería apropiado seguirlas contando hoy. Pero ocurre un suceso muy interesante. Verá, en 1978, un piloto va a bordo de un 747, el rey de los cielos, el Jumbo Jet, el avión más grande que había sido fabricado hasta aquel entonces con carácter comercial, avión de pasajeros. Era una preciosidad. Sin embargo, ese en particular había sufrido un accidente unos meses atrás. Durante un aterrizaje había sido golpeado en la parte posterior. Este golpe había provocado una fisura y esta fisura había provocado el desprendimiento de una puerta. Al desprenderse la puerta en pleno despegue, una persona había muerto al salir succionada por la pérdida de presión. Y otra persona nunca había sido encontrada. El caso es que el avión logra aterrizar con toda la situación, se acomoda y pueden repararlo. Meses después, ya en el 78, el piloto se encuentra al mando, lleva un copiloto, lleva un ingeniero de vuelo, lleva un jefe de azafatas o un asistente de vuelo, y todo está listo. Despegan e inician el recorrido entre Nueva York y Londres. Es una ruta larga. Para este tipo de aviones que volaban a una velocidad moderada, en comparación con algunos aviones más rápidos, el vuelo era muy largo.
En un cierto momento, el piloto pide al copiloto que tome el control. Claro que van con piloto automático y todo va muy controlado, pero le pide que tome el control como una mera formalidad, puesto que él va a ir al tocadón un rato y a descansar un momento por ahí, quizá tomar una taza de café. Sale de la cabina. En la cabina siempre debe haber dos personas. Así que están el ingeniero de vuelo y el copiloto. El ingeniero de vuelo está viendo sus aparatos y sus cosas, anotando cosillas en un papel, cuando de pronto voltea brevemente y ve que ya está el piloto sentado. No le presta tanta atención, hasta que, unos instantes después, breves instantes, siente un manotazo en el hombro. El ingeniero de vuelo siempre se sienta atrás del copiloto, pero no ve hacia el frente, sino que ve de lado. Su silla va hacia un panel de instrumentos, no hacia el cristal del parabrisas de las ventanas. Siente un manazo. Cuando levanta la vista es el copiloto, que le está señalando algo. El copiloto se ve visiblemente pálido. El ingeniero de vuelo voltea y no distingue de qué se trata y se lo dice: ¿qué pasa? El copiloto simplemente le señala que vea. Pero este hombre no ve nada, solo voltea y ve al piloto sentado. Dice: ¿qué te pasa? En ese instante el hombre le dice: es que no es el piloto. En relación a que el sujeto que estaba ahí sentado no era el capitán del vuelo. Ambos se quedan viendo con un nerviosismo extraño, porque si bien en 1978 no había toda esta guerra del terror, sí había riesgos de la aviación y sí podía tratarse de un loco. Durante unos segundos observan aquello y de pronto, así como había iniciado el asunto, aquello desaparece. Se desvanece por completo en el mismo instante del que entra el piloto de verdad. El capitán de vuelo, que los mira y no entiende de qué están hablando, porque aquella gente quiere hablarle todo al mismo tiempo. Finalmente, cuando llegan a Londres ya en un clima más tranquilo, viene la pregunta: ¿qué rayos había ocurrido? Y aquellos dos, el copiloto y el ingeniero de vuelo, le describen lo ocurrido. Finalmente el piloto no lo puede creer, les dice que habrán visto un reflejo, que habrán imaginado algo, pero por si las moscas y como curiosidad, les pregunta que cómo se veía aquel individuo. Y le describen a un hombre mayor, con el cabello cano, y pues bigote, algunos detalles menores, que había estado sentado ahí. Cuando ya están en tierra, ya bajaron del avión, están en las oficinas arreglando los documentos y demás, el piloto, el capitán, comenta con otro capitán que han tenido ahí un pequeño sobresalto en el vuelo. Y le pregunta qué avión. El otro capitán le dice: bueno, pues el que está allá afuera estacionado, tal y tal. Empiezan a platicar. Y llega un momento en el que se dan cuenta de un detalle. Ambos habían piloteado el mismo avión en alguna ocasión. Y ambos habían visto al mismo sujeto. El aparato había tenido una historia trágica. Pero curiosamente, ni la persona que no habían encontrado, ni la persona muerta, eran el piloto del avión. ¿Quién era aquel sujeto? Era una buena pregunta, pero tal como apareció, se desvaneció justo frente a ellos. El otro capitán también había tenido un sobresalto similar, pero nunca supieron quién era. Y la historia, la leyenda de este capitán fantasma ha estado presente durante muchísimos años. En aquel entonces la TWA, la Panam y otras líneas aéreas eran las reinas de los cielos, y con frecuencia se pedía a sus capitanes de vuelo que cualquier situación de esta naturaleza no se comentara públicamente, precisamente para evitar que se pensara una de dos: o que estaban locos, o que, en algún momento, habían estado bebiendo o estaban fuera de sí, y estarían incapacitados para el vuelo. Por ello, solían mantenerlo con mucha discreción, pero esta historia se filtró, y durante mucho tiempo se estuvo platicando, y era conocida en el medio. Déjeme que vaya nuevamente un breve corte, yo regreso enseguida. Otra historia tiene que ver no tanto con un fantasma en un avión, sino con un avión fantasma. Mira,
En una zona, que es Sheffield, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, se ubicaron 2 o 3 pistas de aterrizaje para los aviones que despegaban para ir a la guerra. Los aviones norteamericanos con frecuencia despegaban de Inglaterra para ir a bombardear y hacer estragos sobre el territorio alemán y sobre las tierras que estaban bajo control alemán. Pero muchos de estos aviones nunca volvieron. Miles de aviones se perdieron. Y en la zona de Sheffield, alrededor de 50 accidentes costaron la vida de 300 personas. En esta zona, todos los días se podía esperar observar un accidente. Era un lugar muy peligroso por ello, porque a veces los aviones al estrellarse estallaban en 1000 pedazos, y bueno, no era fácil estar ahí. Pero déjeme que lo traslade en el tiempo, a 1997. Un grupo de personas están paradas en el exterior, en un jardín muy bonito, cerca del antiguo aeródromo de Sheffield. Se trata de un evento familiar, es una boda, y hay un montón de gente. Están ahí esperando el evento, cuando de pronto se comienza a escuchar el sonido de un motor. De un avión, un motor a hélice. El sonido es cada vez más fuerte, hasta el punto en el que se dan cuenta que viene un avión, y observan a corta distancia como aparece sobre las copas de los árboles un viejo avión de la época de la guerra. Un avión de hélices todavía de la época de la guerra, que viene a vuelo rasante completamente. Los asistentes a la boda se agachan todos, puesto que pasa muy bajo, y esperan escuchar el tronido del accidente, porque aquello era claro que ese avión iba a chocar contra algo, iba a caer a tierra. Se quedan esperando la explosión, el sonido, que no llega. Minutos después, uno de los asistentes hace una llamada a la policía para informar que ha habido un accidente aéreo. Cuando llegan los policías y comienzan a preguntar, bueno, los asistentes completos están de acuerdo en que pasó un avión a muy baja altura y que parecía que se iba a caer. Pero no cayó. La policía investiga la zona, trata de encontrar un área donde pudiera haber habido nada. Entonces establecen contacto con el control de vuelo para ver si tenían algún informe de radar o algo, y resulta que ellos no tenían nada en esa zona. No había habido ningún aparato, no había habido nada. Cuando los testigos aseguran haberlo visto y lo describen, bueno, pues era un avión de la época de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, era un Spitfire, que era el avión clásico de combate hacia finales de la guerra por parte del bando británico. Pero no lo encontraron, no había tal cosa. Sin embargo, durante la búsqueda, pensando que quizá era un avión de exhibición, que quizá era un avión de esos que se utilizan para los espectáculos aéreos, se dan a la tarea de buscar en la zona inmediata, que es una zona de pantanos que es conocida como The Moors, y no encuentran tal avión, pero casualmente, dentro de este pantano, que es un área muy difícil de acceder, se topan con que entre la vegetación, efectivamente hay pedazos de un avión que llevaba ahí 40 años o más de estar muerto. Este aparato estaba roto, en el interior de la cabina estaban los restos, hechos esqueleto, de un piloto. El avión era ni más ni menos que un Spitfire, similar al que describieron todas las personas y en la dirección en la que fue descrito, pero tenía 40 años de estar ahí. El testimonio fue de 1997 y el último Spitfire que despegó del aeródromo de Sheffield debe de haber sido en 1945, lo que le da una idea de cuántos años llevaba ahí. La historia se hizo popular en toda la zona y entonces comienzan a salir otras personas que durante años habían estado viendo lo mismo. Inclusive algunos de ellos habían estado todavía en algún momento más cercano a la guerra y fueron testigos de aquello, de cómo aparecía esa figura en la altura
y después simplemente no llegaba a ningún lugar. Se perdía en medio de la nada. Así es que, como le decía al inicio, hay historias de fantasmas a bordo de los aviones. Y hay historias de fantasmas que son los propios aviones. Es decir, que el propio avión es el fantasma. ¿Qué le parece? Es interesante esta temática, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Y solo me queda invitarle a que nos acompañe nuevamente mañana cuando tengamos el tercer capítulo de la serie de las gafas tramposas. Y por supuesto el jueves que podamos reponer todas esas llamadas sensacionales que seguramente habríamos tenido hoy, que no hemos podido compartir, que nos hubiera gustado, pero que no se ha podido. Así es que ya está la invitación. El jueves tendremos micrófonos abiertos, como de costumbre, para platicar, para contar historias, para escuchar sus experiencias de viva voz. Así que ahí quedamos con usted comprometidos. Muchísimas gracias por su compañía. Nos escuchamos muy pronto.